encontramos con Enrique Ortega Toro, catedrático de Didáctica de la Expresión Corporal. Enrique, ¿nos puedes hablar de vuestras principales líneas de investigación? Pues nuestras líneas de investigación fundamentalmente son tres. La primera línea de investigación de nuestro grupo trata sobre los indicadores de rendimiento a nivel técnico-táctico. Lo que pretende esa línea de investigación fundamentalmente es recoger mucha información técnico-táctica de los deportes colectivos principalmente, para a partir de ahí darle datos concretos a los entrenadores que puedan desde diseñar tareas específicas hasta poder disponer de indicadores claves para poder obtener rendimiento deportivo y ganar aquí por igual. La segunda línea de investigación está vinculada con la psicología del deporte. Ahí fundamentalmente realizamos estudios donde analizamos cuáles son los perfiles psicológicos más interesantes desde el punto de vista de la práctica de la actividad física saludable. Pero especialmente nuestro grupo de investigación trata sobre todo sobre la relación que existe entre las variables psicológicas y las lesiones deportivas. Y por último, la línea de investigación quizás más potente del grupo, donde nos sentimos más identificados, es la línea de investigación donde analizamos los diferentes elementos que inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje en etapas de formación. Y en el caso de esta línea, ¿nos puedes explicar un poco más con profundidad en qué consiste? Nosotros lo que pretendemos desde nuestro grupo de investigación es facilitar que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea lo más adecuado posible. Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje existen fundamentalmente dos herramientas que tenemos los entrenadores o los maestros de primaria o secundaria. Por un lado son las sesiones de enseñanza, los entrenamientos, y por otro lado la competición. Nosotros entendemos que la competición es un medio muy adecuado para poder seguir formándose. Entendemos que la competición es un medio en sí, no es un fin. Nosotros entrenamos 3 días, competimos un cuarto, pero nosotros entendemos que son 4 sesiones de enseñanza. Para eso la competición tiene que ser una competición adaptada a las necesidades de los niños. ¿Y cuáles son los problemas de base que encontráis en las distintas disciplinas deportivas que estudiáis? Cuando analizamos la competición nos damos cuenta que en general la mayoría de niños compiten a través de deportes de adultos, es decir, hacen copias de deportes adultos en niños pequeños, y eso obviamente no es nada adecuado. Que un niño con escasamente 12 o 13 años en baloncesto tenga que lanzar con el mismo balón a la misma distancia, a la misma altura que un jugador de la NBA, entendemos que no es un proceso adecuado y adaptado. Creemos que la adaptación reglamentaria, una pequeña modificación de regla, va a hacer que el deporte sea mucho más divertido, se generen muchas más sensaciones de eficacia, el niño sea más protagonista y logremos por tanto un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje. Junto al Fútbol Club Cartagena, un proyecto de investigación donde hemos demostrado con evidencias científicas que un fútbol en categoría, en este caso Benjamín, 10-12 años, un fútbol adaptado a sus condiciones, con una duración del periodo mucho más adecuado, con una obligación o fomento de la participación de todos los jugadores por igual, con normas como por ejemplo que impiden que un jugador con 8 o 9 años juegue solo de portero, exclusivamente de portero, ¿no? Lo que tenemos claro es que para conocer si realmente una adaptación reglamentaria que se produce en un momento puntual a través de un estudio de investigación concreto, conocer realmente si tiene éxito o no, son muchas variables las que tenemos que analizar, ¿no? Como decía antes, hemos analizado variables de tipo técnico-táctico. Hemos visto qué tipo de regates o qué tipo de lanzamiento produce una modificación reglamentaria a otra. Hemos visto, por ejemplo, también si un niño participa más, si toca más el balón, si da más pases, pero también hemos visto otro tipo de variables como la variable de tipo fisiológico, la frecuencia cardíaca, si una modificación genera un mejor entorno para que sea una práctica más saludable, y también hemos visto variables de tipo psicológico. Dentro de la variable de tipo psicológico hemos visto que los niños se divierten más. ¿Por qué se divierten más? Porque su percepción de eficacia, su sensación de eficacia, lo que se conoce como la autoeficacia, es mucho más elevada. Por lo tanto, se va del partido, se va del entrenamiento con la sensación de haberlo hecho mejor. No solo con la sensación, sino también con la realidad de haberlo hecho mejor. Y hemos hecho estudios donde hemos preguntado a esos padres que han visto estos torneos adaptados cuáles son sus sensaciones, o a directivos, a presidentes de federaciones, responsables, directores técnicos y por supuesto a entrenadores. Y todos llegan a la misma conclusión, que pequeñas modificaciones hacen un deporte mucho más saludable, mucho más adecuado y adaptado a las características del joven deportista. Bueno, en el caso de baloncesto, por ejemplo, hemos ido analizando la opinión de los expertos, de los entrenadores, de los responsables de las federaciones para plantear cambios realmente útiles y factibles a partir de sus criterios. En este sentido, por ejemplo, hemos planteado estudios donde
hemos valorado la opción de que en lugar de jugar situaciones de 5 contra 5 en baloncesto, jueguen situaciones de 4 contra 4. Eso genera más espacio entre los jugadores y no es tan importante el dominio o el control del balón, que el niño es tan pequeño, es muy difícil, y permite pues, mucho más lanzamientos, mucho más unos contra unos, y al final se producen dentro de la competición situaciones mucho más formativas. Enrique, estoy viendo aquí que tienes la red de bádminton. ¿Nos acercamos un poco y nos explica cómo funciona? No. Bueno, Enrique, cuéntanos un poco cómo funciona la red de bádminton. Fundamentalmente la red tiene 3 elementos bastante innovadores. En primer lugar, un sistema de altura que permite colocar la red en una situación baja, intermedia y una posición bastante más elevada, que será la posición estándar. Por otro lado, tiene un sistema de tensión que es muy sencillo de utilizar, muy intuitivo, y que además tiene un sistema para evitar cualquier daño en los dedos o en las manos. Y por último, tiene un sistema de doble red que permite ampliar la altura de la red por encima de los aros medios y generar una red intermedia, que a su vez esa red intermedia permite colocar distintos dispositivos para trabajar elementos de precisión. Por ejemplo, trabajar sobre un lado. Este tipo de dispositivos se colocarían en esa doble red que permitiría trabajar con zonas de mucho más precisión. Por ejemplo, rediseñar tareas de entrenamiento donde le pidamos al deportista que la bola o el volante tengan que pasar por esas zonas de precisión, o precisamente lo contrario, que no sean utilizadas, que tengan que pasar por otras zonas para trabajar fundamentalmente la precisión. Bueno, Chema, cuéntame un poco cuáles son las ventajas de este diseño de red de tenis. Pues este diseño de tenis la verdad es que es muy novedoso y va a ayudar mucho al entrenamiento, tanto al entrenamiento en alto rendimiento, tanto como a los procesos formativos en niños, debido a que esta red se caracteriza por 3 puntos fuertes. El primero de ellos sería la modificación de la altura de la red sin necesidad de tocar el tensado de la misma. Para ello, giraría esta rueda y ya establecería aquí el punto de anclaje y podría modificar la altura de la red sin necesidad de destensarla. El siguiente sería el sistema de tensado. Si yo quisiera modificar la tensión de la red porque no cumple con las medidas reglamentarias, lo podría hacer simplemente utilizando esta manivela, sin necesidad de ninguna llave metálica y sin necesidad y sobre todo protegiendo mis dedos, que es la parte probablemente más vulnerable. Y una vez que terminaría de utilizarlo, guardaría esta manivela y quedaría completamente protegido para que ningún niño pudiera chocar contra ello. Y el último punto, que este es muy interesante, sobre todo para el entrenamiento, sería el uso de la doble red, como a continuación se puede observar, donde aquí se puede enganchar, al igual que en bádminton, una cinta para trabajar con diferentes alturas en tenis. Y sobre todo trabajar la precisión, ¿no? Exacto, la precisión, es decir, se puede pasar la pelota por abajo, por encima, con efecto listado, efecto plano, cortado, establecimiento de objetivos, se pueden colocar diferentes elementos en la red donde tiene que pasar la pelota por un círculo o por ese círculo no tiene que pasar, un poste puede estar más bajo y el otro más alto para atacar, digamos, la zona del revés o la zona de la derecha, y entonces la verdad que es muy completo para el mundo del entrenamiento. Once in a life.